amante de la inteligencia artificial. Lo conocí en aquel foro de jóvenes en la Cámara de Diputados. Beligerante el cabrón. Debo de decir que habla fuerte, pero de eso se trata. De eso se trata. Es Leonardo Zamudio López. Bájale nada más al audio, Leonardo, para que no se vaya a viciar nuestra conversación. Pero es Leonardo quien seguramente usted reconoce porque fue el que le gritó a los diputados, a los legisladores, estamos hasta la madre. Y le dije, Leonardo, a ver, tú que en algún momento dijiste estás hasta la madre, conmigo se portó, debo de decirlo, muy tranquilo, porque ya sabe que nos íbamos a poner a las mentadas, le salgo ganando a Leonardo, pero como es estudiante le dije, oye, hablemos de la generación Z, porque después del asesinato del alcalde, del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, empezó esto de que la generación Z estaba detrás de estas manifestaciones, de que los jóvenes, los cada vez más jóvenes, estaban detrás de este hartazgo por los temas de seguridad que llevaron a situaciones como las de vandalismo y violencia que tanto hemos visto precisamente desde Morelia. Leonardo, te agradezco primero que nos acompañe. Ah, por cierto, Leonardo, me pide Ceci que si puedes cambiar tu teléfono a horizontal, si se puede, Leonardo, para podernos entender de mejor manera. No sé si se pueda mejorar. A ver, creo que por ahí le puedes cambiar los settings. Vamos a ver si que sal. A ver, me pide Ceci, Leonardo, no te vayas a encabronar, no me vas a mentar la madre antes de empezar el debate. Que si te puedes salir del sistema, le puedes cambiar el setting a horizontal. Si nos haces ese gran favor, Leonardo, para que regrese y podamos transmitir correctamente. ¿Estuvo bien, Ceci? O a lo mejor va a terminar regañado por Ceci Vega, pero esta era la intención de que esté correctamente. Eh, y si no pudiera, Leonardo, pues que regrese así, ¿no? Vertical, Ceci. Lo importante es la conversación. Pero es este muchacho que se viralizó en redes sociales, pues exigiéndole a los legisladores de Morena acción en muchos temas, ¿no? De hecho, me quisieron editar entre él y su servidor, pero Leonardo, si recuerdo bien, dijo en ese foro que en su familia nos veían y nos escuchaban en Sin Censura. Que me corrija si estoy equivocado de compañero o estudiante, pero creo que es importante escuchar a los jóvenes, a los que se les está enjaretando esto de las movilizaciones y de estas cosas. Creo que es importante platicar con los jóvenes. Espero que no se me haya espantado con lo que dije, porque dice Ceci que no ha regresado. Leonardo Zamudio López, estudiante e interesado en esto de la inteligencia artificial, pero que sé que socialmente está muy metido. eh, a ver si lo tenemos en cualquier momento de regreso en el sistema para cerrar a tambor batiente. Y si me va a mentar la madre, pues que me la miente total. De eso se trata este espacio de libertad. Yo creo que gracias, Rosy Guzmán, por los $10 de Superchat. Gracias a Susi MM que manda saludos. Mi querido Vicente, dice Susi. Gracias, Susi. Gracias a Conchita. Gracias a Miriam Citec. Gracias a Rosy Guzmán desde Nueva York reportándose. Gracias a María de Lourdes Pérez Valverde, que es muy serio el doctor, dice. Saludos a Marisela Luque, dice saludos de Sinaloa. Estamos bien, nada más los que hacen cosas malas, no. Eh, Economaster dice que no mamen, yo solo conozco a Mazinger Z. Era una caricatura de cuando yo estaba chavalo. No se pudo, ¿no, Leonardo?
¿Cómo estás? A ver si enciendes el audio. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan perfecto? Ahí te escucho. Si va a haber mentadas, te escucho perfecto. No, no te preocupes, Vicente, no te preocupes. Muchas gracias por el espacio. Eh, Te lo repito, yo desde que era prácticamente un adolescente veía tu programa, gracias a mi papá. Y bueno, qué bueno estar aquí contigo, compartiendo opiniones. Si se arma el debate un poco, pues igual armar el debate un poco, pero qué gusto estar Venga. aquí contigo. Pues esa también es mi responsabilidad. Dices que desde chamaco, muy chamaco, veías sin censura por culpa de tu papá. ¿Cómo se llama tu papá para mandarle un saludo? Se llama Efren. Don Efren, ¿ya ves lo que provoca? ¿Ya ves lo que provocas, Efren? A ver, Leonardo, primero, se viralizó esa mentada de madre en la Cámara de Diputados. Antes de que yo tomara la palabra, creo que hubo un agarrón ahí. Eh, Entiendo tu frustración. Yo te dije que había que bajarle un par de decibeles porque no es necesariamente la manera en que las cosas van a cambiar a pura mentada de madre y menos, creo yo, con, es mi opinión, con legisladores que le apuestan a más a la izquierda que a la derecha, más a la izquierda que a lo neoliberal, más al humanismo mexicano que al neoliberalismo. ¿Y cómo has, cómo te ha ido después de que se viralizara? Me imagino que tus compañeros, la gente que te conoce, te ha dicho, a ver, cabrón, ¿qué chingados traes? Sí, 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 fíjate que fue curioso. De hecho, yo, bueno, subí ese video a mi Instagram del reclamo. Regularmente subo ese tipo de videos de política en mi Instagram, pero vaya, a lo mucho lo veían 50 personas, 100 personas y de repente de la noche a la mañana se hace súper viral. Y yo dije, wow, o sea, creo que ahí ya, creo que sí fue bastante, pues la suerte que me tocó, ¿no? La suerte que me tocó de que me hiciera viral. Y pues sí, ¿no? ¿Por Me qué ha tocado, reclamabas? ¿Por qué reclamabas? A ver, aquí estamos en Sin Censura, precisamente un espacio de confrontación. ¿Por qué reclamas? ¿Qué es lo que reclamas? ¿Qué es lo que te iba a decir? Estamos hasta la madre. mira, ese foro, si te das cuenta, se hace todos los meses. Ese Mm, foro lo organiza el diputado Ricardo Monreal. correcto. Eh, el mes pasado yo también había ido a ese foro, ¿no? Ujú, Y en ese foro se encontraba la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En ese foro yo le realicé una petición a la diputada. ¿Por qué? Porque tengo una amiga mía en Chiapas, la cual está denunciando que autoridades estatales quieren cerrar el bachillerato de su hija sin ningún ujú. motivo, ¿no? O sea, no quieren darle ese registro de validez oficial, los chavos están en riesgo de perder sus estudios de prepa y demás. Y es lo que yo le comento a la diputada, ¿no? A la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, le digo, oiga, pues por favor, reúnase con estas personas, si gusta, les paso los contactos, si requiere algo también por mi parte, también lo puede buscar sin problema, ¿no? Y bueno, le doy el contacto y todo lo demás, la diputada se compromete a atenderlos. Pasa este mes, voy de nuevo al foro y antes de llegar al foro le pregunto a mi amiga del colectivo, oye, ¿sí te atendieron? ¿Sí te atendió la diputada? Y respondió que no. Entonces, eso fue como lo que desató mi Lo enojo, que ¿no? te encendió. Exactamente. Sí, Mm, porque dije, bueno, tuvieron un mes, ¿no? mm. No les di un día o dos, no, tuvieron un mes entero para ponerse en contacto con ella y decir, bueno, vamos a ver cómo te ayudamos, incluso una llamada virtual, así como la estamos haciendo tú y yo, sin problema, ¿no? Pero atenderlos, ¿no? Y eso fue lo que me molestó bastante. ¿Y ya tomó curso eso? Pues por el momento no he tenido noticias, me parece que todavía no. De hecho, mi amiga vino a la Ciudad de México y me parece que no tuvo oportunidad de reunirse con la diputada, entonces no ha habido ningún acercamiento, al menos del Poder Legislativo, hacia este Ujú. colectivo. Ok, bueno, aclarado el punto para que no vayan a decir que, oye, no lo dejas expresarse, ¿no? A ver, ¿cómo ves estas manifestaciones que se le atribuyen a esto de la generación Z en Michoacán? Tengo entendido que creo que en Quintana Roo iba a haber otra manifestación. Entiendo la exigencia por justicia,
Entiendo tal vez incluso un hartazgo en Michoacán. ¿Qué piensas tú de esto que se tornó en vandalismo y en quema y en romper muebles y todo lo que vimos desde Michoacán? Insisto que se le atribuye a este movimiento que denominan Generación Z, Leo. Sí, de hecho, a mi parecer, bueno, quiero enfocarme más en el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, se estaba hablando mucho con compañeros de colectivos, los cuales yo tengo el placer de colaborar. Se estaba hablando mucho de que esa marcha tenía injerencias de la derecha, ¿no? De hecho, por ahí circula una foto de alguien que está sosteniendo un cartel pidiendo intervención de Estados Unidos, ¿no? Y además, bueno, yo digo, bueno, si estás pidiendo una marcha para que se acabe la violencia, pues lo que menos puedes hacer es ser violento, ¿no? Al final de cuentas, tienes que ser coherente, ¿no? Con lo que pides y con lo que haces, ¿no? Entonces, yo la verdad vi esos videos de cómo se metían al palacio, pues básicamente a golpes, ¿no? Y destrozaban toda la estructura del palacio y además considerando esta injerencia que tiene la derecha en las manifestaciones, o al menos en esta manifestación, pues sí me dio bastante frustración, ¿no? Sí fue como, oye, pues hay que ser coherentes, ¿no? Y sobre todo, reconocer que también existe una injerencia de la derecha en muchas de estas manifestaciones, ¿no? ¿Tú sí crees que la... Mira, esto que rescató Ceci me parece de locura, parecería chiste si no fuera que es una manifestación para exigir que se esclarezca el asesinato del presidente municipal de Uruapan. Mr. Trump, save my country. Señor Trump, salve mi país. Bueno, pues ¿ante qué estamos? Dices tú que la derecha tiene, pues, hay pues una intervención de la derecha en estos grupos. Eh, ¿A qué te refieres? Y no, obviamente, si tu seguridad está en entredicho, te pido por favor que tengas toda la responsabilidad. Yo pregunto, tú puedes decir que no quieres responder o no puedes responder, pero ¿a qué te refieres con eso, Leo? No, mira, sin problema te puedo responder. De hecho, es algo que ya hemos denunciado anteriormente. Eh, Al menos, bueno, te voy a contar un caso, ¿no? Ujú. Surgió una cuenta de Instagram que se hacía pasar como representante de este movimiento de la generación Z. La cosa es que si uno se mete a la página web que estaba en el perfil, estaban promocionando la Marea Rosa. Entonces, Ah, mira qué yo dije, cabrones. o sea, bueno, o sea, ¿de qué se trata, no? Y de hecho, muchos colectivos y muchos activistas lo denunciamos, ¿no? Dijimos, oye, ¿por qué te estás colgando del movimiento de la generación Z para promocionar tus intereses, ¿no? Sobre todo, queremos hacer hincapié en la hipocresía de estas personas, ¿no? Porque se dicen antipartidos, ¿no? Dicen que odian a los partidos políticos, pero terminan defendiendo lo que viene siendo, pues, el pilar del sistema partidista, que es el INE, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué estás promocionando este tipo de intereses que además todos sabemos que están cooptados por la derecha, ¿no? Que están patrocinados por partidos de derecha, por Claudio X González y demás personajes, ¿no? ¿Por qué lo estás promocionando? Y es ahí cuando empezamos a descubrir que existe una intención de la derecha de querer meterse a estos movimientos que en un principio surgen como una exigencia legítima. ¿Tú te consideras de izquierda? Sí, completamente. A pesar de que eres durísimo también con legisladores de Morena, incluso por ahí reclamabas que no te habían permitido la entrada al Senado a otro evento, pero eres de izquierda. Sí, sí, completamente. ¿Este movimiento de la generación Z es de izquierda? Sí, surge como un movimiento de izquierda. Vamos a dar un poco de contexto para la gente que Infiltrado no. por la derecha. Infiltrado por la derecha, exactamente. Sí, sí, sí. Me vas a decir qué contexto. Ah, sí, el contexto de esta manifestación de la generación Z surge en Nepal. En Nepal estaban estas tensiones sociopolíticas porque existía una ostentación muy grande de la riqueza por parte de la clase política, principalmente por legisladores, ¿no? Después se toma la decisión de cerrar las redes sociales y es ahí cuando la generación Z de Nepal
se organiza para hacer una revolución contra el gobierno. Y de ahí pasó todo lo que vimos en Nepal, ¿no? Que entraron al parlamento, prácticamente lo quemaron, ¿no? El gobierno de ese entonces dimitió y pusieron a una nueva primera ministra, ¿no? De ahí surge ese movimiento de la generación Z, justamente como una exigencia del pueblo para ponerle un alto a los abusos de la clase política de Nepal. ¿Y por qué generación Z en México? Si tenemos redes sociales, si tú eres un activo, eh, precisamente seguidor en redes sociales, ¿por qué? Mira, más que nada es esta tendencia de los movimientos a ser inspirados por otros movimientos. Por ejemplo, tomemos el caso, vámonos un poco con historia, ¿no? Si nos damos cuenta, la independencia de México fue tomada por inspiración de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa principalmente, ¿no? Entonces, entre movimientos se van tomando inspiraciones y justamente la generación Z de aquí de México ve lo que pasa en Nepal y dice, bueno, si ellos lo hicieron, pues también nosotros podemos levantarnos en exigencia. Tal vez Pero no, independizarnos de qué, exigencia de qué, a ver, yo te pregunto, de izquierda, ¿qué le reclamarías a través de este movimiento a un o al gobierno que sacó de la pobreza a más de 13,5 millones de personas, de acuerdo al INEGI? ¿Qué le reclamarías a este movimiento que dice primero los pobres? ¿Para qué se necesitaría una generación Z? Me suena a, a una amenaza, y lo digo con mucho respeto, a una amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en un momento verdaderamente, eligieron un momento verdaderamente alucinante, porque están viendo cómo está la cosa con la oposición, que miente, que inventa, que tergiversa, que ataca, y pareciera que terminan haciéndole el caldo gordo a la derecha, desde lo que tú llamas un movimiento de izquierda, Leo. sí, mira, de hecho, qué bueno que tocas ese tema. Justamente una de las estrategias de la derecha infiltrada en este movimiento es solamente tirar a atacar a la presidenta. Ahí es como identificamos a la derecha. ¿Por qué? Porque el movimiento de generación Z, eh, vamos a decirlo desde los postulados, no tiene la intención solamente de atacar a la presidenta. Si tenemos que criticar algo del gobierno actual, lo vamos a hacer, eso es un hecho, ¿no? Pero no es nuestra intención atacar solamente a la presidenta, ¿no? Queremos más que nada mejorar estas condiciones estructurales en las cuales hemos vivido durante décadas, ¿no? Hablamos de violencia, de inseguridad, hablamos de, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? Que nosotros como generación Z, pues ya tenemos más complicado el hecho de acceder a una vivienda, ¿no? También el hecho de la educación, ¿no? Ha habido muchos paros estudiantiles en diversas universidades que se han silenciado por rectores, ¿no? Entonces, como tal, el objetivo de la generación Z, vamos a decirle la buena, ¿no? No es tanto tirar a la presidenta, sino simplemente hacer que las condiciones estructurales mejoren. Es Los la, que le eh, tiran, es la sí, vía, Leo, es la vía. Tú que has estado en foros, a pesar de tus mentadas de madre, se te ha dado la palabra. Yo, incluso a pesar de tu mentada de madre, de estoy hasta la madre, yo te di la palabra cuando me tocó a mí. A ver, no me tienes que agradecer nada, es parte de lo que decidí de mi presentación. No, o sea, no lo digo por eso. Pero esa es la vía cuando tienes el micrófono, cuando tienes incluso la capacidad, porque eres muy inteligente, para poder debatir. Esa es la vía. Eh, o sea, lo que trato de entender es por qué tendría que ser la vía la calle cuando estamos con la puerta abierta hasta la cocina. claro, sí, mira, de hecho, bueno, esto se lo comenté a mi psicólogo, de hecho, yo voy a terapia y se lo comentaba, ¿no? Yo le decía, bueno, yo pienso que la forma en que expresé mi exigencia no fue la más correcta, pero es un hecho, ¿no? Pero claro, ¿no? Si uno va a hacer
peticiones de forma correcta, ¿no? A decir, oigan, por favor, está pasando esto, atiéndanos, oigan, por favor esto, oigan, por favor esto, y no nos hacen caso, pues obviamente llega un punto de hartazgo, ¿no? Y llega un punto donde dice, pues hasta aquí, ¿no? Y es cuando explotas, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Ya te pedí un buen de veces que atendieras a la gente, ya te pedí un buen de veces que hicieras esto y no lo haces, ¿no? Y no me refiero a un político en específico, ¿no? O sea, hay políticos muy buenos, ¿no? Yo, por ejemplo, voté por Claudia Sheinbaum justamente porque yo considero que es, pues una buena representante del pueblo, ¿no? Sin embargo, dentro del movimiento de Morena, ¿no? Pues ya se está empezando a viciar un poco, ¿Cómo ¿no? quién? ¿Quién la está viciando? Pues justamente, por ejemplo, esta diputada que yo te comento, ¿no? Digo, no quiero hacer acusaciones directas, pero digo, al no atender a las personas que yo les pedí atender, pues está faltando no solamente a la nación, sino a los postulados de Morena, ¿no? A los postulados del movimiento, ¿no? Y es justamente lo que yo les decía a los diputados, les decía, a ver, yo soy más exigente con ustedes porque yo voté por ustedes, ¿no? Si yo fuera a exigirle a la derecha, yo sé que me van a mandar al carajo, ¿no? Porque ya a la derecha ya sabemos que no hay que tenerle fe de nada, ¿no? Porque solamente ven por sus propios intereses y demás, ¿no? Pero yo, lo digo como yo, persona, yo, Leonardo, hago esas exigencias a los diputados, a los políticos que están en el poder en este momento, porque yo voté por ellos, ¿no? Y si yo veo, ¿no? Que se está dejando atrás a un grupo de personas, pues se los voy a decir, ¿no? Nada Te personal pregunto, contra ¿crees ellos. que se le está haciendo el caldo gordo a la oposición? ¿Existe el riesgo de que este movimiento de la generación Z, infiltrado por la derecha, palabras tuyas, termine valiendo madres? Perdóname la expresión. Te lo digo porque veo, creo que la generación Z utilizó la calaverita, ¿no? Como imagen. Veo a este cabrón que no es de tu edad, que no es de la generación Z, ese que puso al principio, Ceci. Emilio Vallejo, es conocido influencer de la derecha. Dice, vamos por Palacio Nacional, vamos por ti, Claudia, ni un paso atrás. Parecería una amenaza, Claro. pero son personajes de la derecha que se están colgando de esto. ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? Porque todo lo que has dicho, incluso lo platicaba con los amigos legisladores en aquel foro, me dicen, pues es que es válido, o sea, no se agüitan por tus formas que dices tú que a lo mejor no fueron las correctas, que estoy hasta la madre y que no sé qué, y les reclamabas. Dicen, está bien, es válido debatir recio, pero ya es otra cosa terminar haciéndole el caldo gordo a la derecha. ¿Qué piensas de esto, Leo? Sí, de hecho, justamente yo expresé mi molestia en redes al respecto de estos personajes de derecha, ¿no? Que estaban haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho lo denunciamos, ¿no? Una de la labor que he hecho a partir de esta infiltración que detectamos de la derecha es justamente denunciar y avisar a la generación Z de este país, decirle, ¿sabes qué? Este movimiento de acá, este perfil en específico o este grupo de personas en específico son de derecha. ¿Ok? ¿Podrás estar de acuerdo o no con el gobierno? Sí, pero es un hecho de que estas personas de derecha se están colgando de los intereses que tiene el movimiento, ¿no? Entonces, es lo que empezamos a denunciar y justamente ya empezamos una campaña de información para que la gente no caiga en ese tipo de perfiles, ¿no? O de movimientos. De hecho, te puedo contar sin problema, ¿no? En uno de sus chats, incluso había gente que hacía alusión a, vamos a decirle el pintor austriaco, para que no haya problemas con redes, pero creo que todos sabemos a quién nos referimos, este señor del bigotito chistoso que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él, ¿no? Y lo alababan, ¿no? Y era como de que, óyeme, o sea, ¿por qué estás alabando a este señor, no? Y es justamente lo que denunciamos, ¿no? O sea, a ver, si en el gobierno, perdón, en el gobierno, en el movimiento hay gente fascista, pues no te metas a ese movimiento, ¿no? O sea, ya el fascismo ya es un extremo muy, muy gacho de la derecha y es lo que queremos informar. El sistema, eh, Leo. A ver, ¿tienen un pliego petitorio? ¿Tienen Sí, algo con lo que uno pueda decir, oye,
a lo mejor este tema sí y puede ir por acá, o a lo mejor si no es un tema necesariamente para la mañanera, puede ser un tema, por ejemplo, de la vivienda para el director de Infonavit y buscarle en lugar de terminar, no sé si rompiendo es la palabra, pero sí poniendo eh, la situación tensa en momentos en los que parecen hasta pues equivocados los tiempos. No hay tiempos perfectos, pero parecerían equivocados por todo lo que te estoy contando. Hay un pliego petitorio. ¿Qué incluye esto, Leo? Sí, justamente se está hablando dentro del movimiento de un posible pliego petitorio, ¿no? Estábamos hablando de temas como, por ejemplo, justamente las 40 horas, ¿no? Que también era algo que yo reclamaba, ¿no? El ¿Todavía no hay hecho de... pliego petitorio hasta ahorita? No, de hecho, Y ya hay y ya hay un llamado a salir a marchar antes del pliego petitorio. No, no chingues, Leo, por te favor. quiero comentar, mira, te quiero comentar, de hecho, digo, este movimiento y como tal todos los movimientos, pues la verdad es que no se logran de la noche a la mañana, ¿no? Así como, por ejemplo, el presidente López Obrador tuvo que aguantar vara durante 3 sexenios para llegar a la presidencia, ¿no? Pues también nosotros tenemos que ir poco a poco, ¿no? Pian pianito, ¿no? Sobre todo justamente por este hecho de que tenemos la amenaza de la derecha, ¿no? El hecho de que la derecha se quiere infiltrar también nos retrasa un poco y tenemos que planear mejor lo que queremos exigir, ¿no? Se está hablando en este momento de un pliego petitorio. Ahorita se está convocando, por ejemplo, a una marcha el 8 de noviembre en el Ángel de la Independencia, justamente para exigir mayor seguridad, pero sobre todo, porque esa es la consigna que también tenemos, sobre todo rechazar la injerencia de la derecha y de Estados Unidos, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, ¿van Porque a lo que salir a menos... marchar para decir no a la intervención de Estados Unidos? Sí, de hecho, justamente por eso, Esto es muy cabrón. A ver, voy de nuez, Leo. Tú estás diciendo que al interior de esto de la generación Z y la marcha, ¿se va a decir no a la intervención de Estados Unidos? sí, porque de hecho, justamente lo hemos visto, ¿no? Cuando pasa algo, ya sea del crimen organizado o de o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre vemos a Estados Unidos querer meter mano, ¿no? Y también lo que menos queremos nosotros es que nos relacionen con la derecha, ¿no? Al final nosotros queremos, y sabes qué, somos de izquierda, sí hacemos exigencias al gobierno, pero somos de izquierda, no somos como ellos, ¿no? Oye, Entonces, viejo, justamente, a ver, no son como ellos. ¿Quién financia estos esfuerzos? Si es que hay costos o no sé cómo funciona todo este desmadre. Perdón que te lo pregunte y te lo pregunto con toda la confianza porque además quiero decirte, si tú dices que eres de izquierda y no estás infectado, contaminado por estos cabrones de la derecha, que venga seguido a Sin Censura. Esto es algo que yo ya te había mencionado porque creo que eres un tipo beligerante, de confrontación, pero honesto. No se equivoquen, Leo, que con lo que van a hacer, no vaya a ser la de malas, que estos cabrones de la derecha que ya han infiltrado otras manifestaciones terminen generando una situación de la que se tenga uno que lamentar. Perdón por la interrupción. sí, sí, Vicente, sí, de hecho, te digo, qué bueno que tocas este tema, justamente en eso estamos siendo muy cuidadosos, en no dejar la infiltración de la derecha que pase, porque sí, o sea, sí, sí estamos en cuenta de que hay muchos intereses detrás, ¿no? Tenemos el contexto de que, por ejemplo, Salinas Pliego quiere ser presidente, ¿no? Seguramente no va a faltar que se quiera colgar de este movimiento también, ¿no? Entonces, somos muy cuidadosos al respecto de la organización y con respecto justamente a la organización y el financiamiento, es una organización totalmente autogestiva. Es gente que dijimos, sabes que vamos a ponernos de acuerdo, diversos grupos de personas, de colectivos, y vamos a hacer estas exigencias y demás. Entonces, como tal, o sea, no existe un financiamiento, ¿no? Al final, todo sale pues de nuestros bolsillos, al No final me de vayas a cuentas. desilusionar después que Claudio X González o el tío Richie. No, no, no. Pinche Leo, tú Sí, sabes que te sí. respeto, a pesar de todo lo que pasó, tú sabes que te respeto y siempre he sido
de puertas abiertas y creo que te lo he demostrado. No vayan a chafear. Cuidado, cuidado, Sí. porque no pueden permitirse que su movimiento vaya a terminar con lumbre, con sangre y con todo lo que hemos dicho que no se vale, que no beneficia, ¿no? ¿Con qué cerrarías, Leo? Esta oportunidad, que es la primera que tenemos de platicar aquí en Sin Censura, insisto, yo le mando un saludo a tu papá. Qué bueno que de alguna manera Sin Censura despertó este Leo interesado en participar activamente en la política de tu país. Podemos no estar de acuerdo, pero siempre agradecido con que estés dispuesto al diálogo. ¿Con qué cierras, Leo? Sí, yo cerraría haciendo un llamado a la población en general. Entiendo que puede ser un poco difícil ver a lo mejor que se esté exigiendo al gobierno actual. Yo, de hecho, lo digo así abiertamente, yo siento que la cuarta transformación ha acertado en muchísimas cosas. Por ejemplo, yo recibí la beca, ¿no? Pero de todas formas hay que seguir haciendo exigencias, ¿no? No tanto porque pensemos que este gobierno sea malo, pero sí para poder terminar con todo lo que llevamos cargando desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, para poder tener una sociedad mejor, ¿no? Al final del cuenta es eso, ¿no? Una sociedad mejor, una sociedad en donde todo el mundo pueda vivir dignamente, en donde todo el mundo pueda realizarse, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y si alguien tiene Claro. alguna preocupación con de que seamos de derecha, porque no está mal, o sea, entiendo su preocupación genuinamente, ¿no? Si alguien tiene esa preocupación, por favor, contáctenos, estamos abiertos al diálogo sin problema. ¿Dónde? Y me pueden seguir en Instagram como Leo Sin Censura, así separado por Ah, puntos, cabrón. Leo, así, Te Leo voy a puntos cobrar Sin regalías, cabrón. Sí, yo dije, sí, cierto, ahora sí que ahora que lo pienso, sí es muy parecido, ¿verdad? Sí, pero ahí me pueden seguir y cualquier duda que tengan, yo estoy abierto al diálogo sin problema. Al final lo que buscamos es que juntos como sociedad impulsemos los cambios que le hacen bien a la sociedad, ¿no? Próximamente vamos a estar hablando de temas también como la eutanasia, el tema de las 40 horas justamente para la clase obrera y demás. No quiero que lo vean como un ataque directo hacia el gobierno, simplemente es más como una exigencia de la juventud que ya tenemos pues ya nuestros años de adultos, ¿no? Entonces queremos Va. cambiar esa estructura que tiene el país que viene cargando desde hace mucho. ¿Eres Chairo? ¿Te consideras Chairo? Tú dices que recibiste la beca, cabrón, pero Sí. estás exigiéndole a este gobierno, y es válido también. ¿Te consideras Chairo? Mira, Vicente, yo creo que no me consideraría chairo per se. De hecho, antes sí era muy chairo. De hecho, yo, por ejemplo, digo, no podía votar en ese entonces, pero yo estuve muy contento de que ganara López Obrador, de que ganara Claudia Sheinbaum, ¿no? Sin embargo, a partir te digo, todas estas experiencias que he tenido con políticos de Morena, eh, Mm. pues he tenido que hacer más exigencias, ¿no? Ya no ser tan devoto al movimiento y más Pero que nada suponiendo hacer... que no te consideras Chairo, ¿qué piensas de que Salinas Pliego diga, Chairos hijos de perra? Ah, eso Ta, es. ta. Eso se me hace un salvajismo, se me hace pues sí, una tontería, la verdad. O sea, la verdad es que yo lo que menos quiero es que Salinas Pliego, y esto lo comenté en un video, yo lo que menos quiero es que Salinas Pliego sea presidente, ¿no? Porque es un señor que tiene deudas hasta el cuello, es un señor que trata a sus empleados horrible y además, digo, la gente que lo defiende, yo les pongo este argumento. ¿Cómo esperas que lleguen inversiones de otro país si el señor está hasta el tope de deudas, ¿no? Los inversionistas no van a confiar en él, ¿no? Entonces yo lo que menos quiero es que él llegue. Y es justamente el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Parar, ponerle un alto a la derecha. Bueno, conste que lo has dicho tú y espero que sigas aceptando el debate. A lo mejor cosas que digo no te gustan, cosa que me vale exactamente lo mismo que cuando iniciamos la conversación, porque así como seguramente a tus compañeros les vale madre lo que yo diga, pues obviamente es broma lo que estoy diciendo que me vale madre, pues tan me vale que te estoy invitando y a debatir recio, pero que podamos expresarnos, que podamos expresarnos.
y yo estoy seguro que tu papá, Efren, ¿me dijiste que se llama? Sí. Valora que su hijo esté en la movilización. Habrá cosas que incluso tu papá no esté de acuerdo contigo, pero de eso se trata. De eso se trata. Mientras no me digas que regrese el PRI o el PAN, con eso, Leo, y por lo pronto, para cerrar, no sé si quieras cerrar con redes sociales, nuevamente mencionar tu cuenta de Instagram, lo que tú digas, y yo agradecido porque estás dispuesto a hablar sin censura. No, muchas gracias Vicente por el espacio. Yo abierto al diálogo cuando tú me invites. Yo siempre he tenido la idea de que la sociedad se construye con base al diálogo y la pluralidad de ideas, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es cerrarnos, ¿no? A solamente una idea y no dialogar, no debatir. Si quieren conocer más de mi contenido, estoy como en TikTok y en Instagram como Leo Sin Censura, así separado por puntos, o me pueden buscar así tal cual, Leo Sin Censura. Solamente una advertencia porque puede haber cosas en las que no estén de acuerdo, entonces sí, pero si vayan con la mente abierta, dispuestos al diálogo, a debatir, no tengo problema si están de acuerdo o no, simplemente vayan con la mente abierta. Mientras no vayas a salir como a la Raki llamando asesinos a López Obrador o a la presidenta, todo está bien. No, y vas a ver que sí, vamos a mantener esa capacidad de crítica política, pero sobre todo informada. Respetuosa. Sí, ¿Respetuosa o respetuosa. no? Ah, Sí, bueno. respetuosa, Está claro, bueno, claro que Leo. sí. Oye, te agradezco y me saludas a tu jefe. Claro que sí, Al Vicente, que no muchas te, gracias. por cierto, aclaro, al que no tengo gusto de conocer todavía y que así como a muchas personas que nos ven y nos escuchan y que no tengo el gusto de conocer personalmente, les agradezco que, pues, de alguna manera también estén viendo y escuchando sin censura en la presencia de sus hijos. Mire lo que dice Leo, que desde que es adolescente él recuerda haber escuchado a su servidor, para bien o para mal, pero aquí estamos hablando sin censura. Nada más, tu edad, ¿cuántos años tienes, Leo? Tengo 21 años. Ahí está Leo, hablando con un vejete como su servidor de 47 y debatiendo de política, como debe de ser, porque todos tenemos que ser escuchados, creo yo, esa es mi opinión. Gracias, Leo, un abrazo. Un abrazo, Vicente, muchas gracias. Cuídate, Leo Zamudio, hablando con nosotros sin censura, insisto,